Esta conferencia, ahora tengo que tener más cuidado con lo todavía. Querido Javier, yo aprovechando esta pequeña interrupción, voy a aprovechar para presentarte a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan hoy. Bueno, en primer lugar, ser todos bienvenidos a esta conferencia que organiza la respetable logia Heredón y la Gran Logia Simbólica Española. Como sabéis, esta conferencia se enmarca en el ciclo sobre escocismo que estamos realizando y que es un poco el propósito de las conferencias. Bueno, hoy contamos con la inestimable presencia de Javier Peso. Javier Peso, como él mismo ya nos estaba contando, bueno, pues es el venerable maestro de la respetable Logia Obreros de Irán, número 29, de Sevilla, doctor en Educación y Mediación Social por la Universidad de Sevilla y máster en Educación Social. Bueno, después, como él ya nos ha contado también, hizo un posgrado en Antropología Social y Sociología y él está licenciado en Historia. Bueno, Javier Peso tiene una vinculación muy especial con el mundo iniciático, un poco por esa sensibilidad antropológica que nos estaba expresando hace unos minutos. Y bueno, pues en su momento quisimos contar con él para que nos transmitiera un poquito esta visión de lo iniciático, de ese hecho iniciático que, como él muy bien estaba diciendo, se expresa a través de todas las culturas y a través de todas las civilizaciones y que de alguna forma pues está presente en la propia forma de ser del ser humano, en la propia esencia del ser humano, y que nos transmitiera pues este puntito un poco antropológico y un poco más profundo de ese hecho iniciático. Al final la conferencia la titulamos, la tituló él, una aproximación al posible origen y disposición de los templos en el rito escocés antiguo y aceptado, pero un poquito en el fondo lo que subyace es todo esto que os estaba contando. Bueno, Javier, para nosotros es un absoluto placer tenerte hoy aquí con nosotros. Estamos deseosos de escucharte y de que compartas con nosotros pues este punto de vista tan particular y que además yo sé que es algo importante para ti, es una vivencia pues muy íntima y muy profunda y que estoy seguro que vas a saber transmitirnos pues en toda su integridad, cuando quieras. Muchísimas gracias, querido hermano Borja y bueno, querida hermana Pilar y bueno, queridos hermanos, no sé si todos o casi todos, pero os agradezco muchísimo la invitación, por supuesto, a hablar y espero no aburriros demasiado. Ya veis que como cuando me acelero hablando y empiezo a contar cosas, hay veces que no paro, así que voy a intentar ser... tenemos una hora aproximadamente, si no un poquito menos. Bueno, yo voy a intentar ser un poquito más corto por intentar que haya también un poquito más de diálogo. Y voy a pasar rápido por las cuestiones que yo creo que ya se han tratado previamente en las anteriores conferencias y voy a intentar ir a lo más esencial que, como tú bien dices, Borja, pues bueno, quizás sea mi perspectiva más antropológica, ¿no? sobre esta cuestión, que al fin y al cabo es escarbar en nuestros orígenes más ancestrales. O sea, creo que cuando me acerqué a la masonería, quizás me encontré con un mundo muy cerrado en sí mismo. Me pareció que había muchas referencias, autorreferencias, ¿no? Como masónicas, y después un importante trabajo también filosófico, ¿no? Pero quizás faltaban otros aspectos a tratar, ¿no? Desde el punto de vista de la historiografía o más aún de la antropología. Ahora también a lo largo de los años me he aficionado más a la psicología y a otras ciencias que me parece que también nos dan una dimensión más amplia de lo que significa esto de conocerse a uno mismo y de trabajar nuestra piedra, ¿no? Quizás a veces nos quedamos mucho en lo intelectual y nos hace falta más profundizar en la parte más emocional, ¿no? Para conectarlo también con estos aspectos que también son
aspectos que hoy está tratando la antropología, la neurociencia, o sea, cómo nos comportamos realmente a partir de lo que somos, no solamente como seres intelectuales, sino como seres biológicos, cómo se relaciona una cosa con otra, ¿no? Y cómo aprendemos y cómo al final también nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Y yo creo que si todos estamos aquí, por lo menos creo que hay algo en común que nos une a todos los que no tenemos inquietud por la masonería, y es precisamente esa idea fundamental de querer construirnos como mejores personas, ¿no? Y hacerlo de una manera consciente. Bueno, pues esto forma parte, bueno, veis la presentación, ¿no? Estáis, no sé ya si he empezado a enrollar demasiado y ni siquiera... Mil gracias otra vez a todos por estar aquí. Hola, Borja, ¿me estáis escuchando que ahora no os veo? Se escucha bien y se ve bien. Genial. Bueno, pues entonces voy a intentar hacerlo de una manera un poquito organizada y no perderme en exceso. Bien, como decía Borja también, bueno, esto partió de una... Este trabajo parte de una plancha que realicé y después amplié un poquito en mi época de compañero. Es una plancha muy de compañero, muy constructiva, muy... y bueno, cuento la anécdota porque me parece absolutamente fundamental. El tener un buen primer vigilante, que una mañana estaba mi querido hermano gemelo Antonio allí también, y se acordará, pues nuestro querido hermano Antonio, el primer vigilante, pues nos preguntó, o a mí me preguntó directamente, que si sabía algo sobre las columnas a la entrada del templo, y yo la verdad es que no supe lo que contestar, ¿no? Y eso me picó muchísimo porque no había trabajado el tema nada, y a partir de ahí, pues bueno, fue literalmente una obsesión. Entonces, la verdad es que quizás el tema central han sido más las columnas solsticiales, ¿no? Y Jaquín y Boaz, y claro, eso me llevó a estudiar algo más sobre el origen de estas columnas, de los templos masónicos y del templo de Salomón, ¿no? como símbolo de la arquitectura perfecta, ¿no? Y que ha sido usada por la masonería, y bueno, y fue, como digo aquí también, una auténtica obsesión para los intelectuales desde el siglo XVI por lo menos, ¿no? Bien, voy a intentar en cualquier caso veros de vez en cuando para saber si estáis muy aburridos o no estáis muy aburridos, ¿vale? Así que voy a mirar algunas caras, espero que algunas caras se mantengan en pantalla para que yo les vea las caritas y sepa cómo estáis. Bien, entonces, la primera parte es más descriptiva y sobre esta cuestión de los templos hasta llegar al simbolismo de las columnas y la relación que tiene también con nuestros templos. Y una segunda parte que yo llamo especulativa, porque realmente no pretendo sentar cátedra sobre esto, no soy ningún experto tampoco sobre esto, pero sí os digo que después de mucho investigar, bueno, al nivel, te digo, no profesional, pero sí de un buen aficionado, pues me encontré con algunas cuestiones que me parecieron un hilo conductor para entender algo mejor de dónde venimos en lo más profundo. Pues, sigo por aquí. Bueno, empiezo con una referencia que todos conocemos, o casi todos si todos somos hermanos pues y hermanas, pues conoceréis esta referencia. Así como el sol se levanta por el oriente para abrir la carrera del día, el venerable maestro está en el oriente para abrir la logia y dirigir los trabajos. Bueno, igual vais a ver que hago bastantes referencias, y creo que es importante entender que el origen de nuestros templos y del templo de Salomón es un origen básicamente solar. Entonces, después, en el siglo XVIII, XIX, se incorporan evidentemente muchas cuestiones que vienen de todas esas tradiciones iniciáticas, esotéricas, etcétera,
Y claro, hay muchas referencias también a la antigüedad clásica, ¿no? Y a los cultos solares. Pero hay una relación directa entre la construcción del templo de Salomón y nuestros templos, lógicamente, y todas nuestras referencias masónicas, pero ya veremos también durante la conferencia que hay una relación muy directa. Bien, hablo primero de la tradición masónica, esto seguro que lo conocéis todos, pues que es el templo de Salomón, que la tradición recoge como que nuestros templos están construidos a la imagen y semejanza de ese templo, que realmente pues tampoco tan a la imagen y semejanza, que es otra de las cosas que hay que decir. Básicamente porque como símbolo de esa arquitectura perfecta, arquitectura sagrada, ¿no? De la conexión entre lo celeste y lo terrestre, ¿no? Que yo creo que nuestra tradición también lo va afinando a lo largo de los siglos, porque creo que nuestros templos se parecen probablemente mucho más a lo que sería un templo solar o un templo que intenta representar el cosmos, ¿no? a este templo, por ejemplo, del rey Salomón. En cualquier caso, bueno, sabéis que el templo de Salomón, primero, que probablemente no se sabe muy bien si existió o no existió. Hay muchas referencias literarias, pero evidencias arqueológicas no hay. Por una parte, los arqueólogos dicen que pueden estar debajo de los restos del templo que se destruyó en el 587 por Nabucodonosor y que queda el muro de las lamentaciones. Y por otra parte, bueno, también hay algunos historiadores y arqueólogos que creen incluso que probablemente ese templo, si existió, o no estaba en la época de Salomón, o el propio Salomón y el rey Hiram de Tiro con el que se relacionaba pudieran estar ubicados históricamente, cronológicamente, a lo mejor un par de siglos después. Esto también son de las curiosidades históricas que a lo mejor no nos iluminan mucho, pero al menos sí esta idea de que tenemos que poner en tela de juicio las informaciones que nos vienen desde nuestra propia tradición, porque lógicamente es una tradición muy bíblica y a lo mejor a veces con poco rigor histórico, ¿no? Entonces, bueno, estos datos sí ya de la destrucción del templo, independientemente de los años que tuviera en ese momento, sí parecen bastante exactos, de la construcción del segundo templo y, por supuesto, pues está ya muy, muy documentado y está en época muy, muy cercana, además histórica para nosotros, que es la destrucción en época de Tito, ¿no? Todavía no era emperador, pero él comandaba las tropas romanas que llegaron a Jerusalén y destruyeron el templo. Bueno, y este es un aspecto de la zona en la que estaba el antiguo templo. Bueno, la creación de la masonería coincide, creo que lo he mencionado hace un instante, con una auténtica pasión, hoy diríamos friquismo, relacionado con la construcción del templo de Salomón y de la Torre de Babel, que eran dos símbolos de la arquitectura perfecta, y que, bueno, prácticamente muchos de los autores intelectuales de aquella época pues trabajaron mucho sobre esta idea, hicieron reconstrucciones, dibujaron este tipo de reconstrucciones, bueno, que ahora son tan bonitas e interesantes, pero igualmente probablemente poco creíbles, ¿no? Bueno, destaco Arias Montano porque aquí muy cerquita de Sevilla tenemos un sitio precioso que era donde él se recluyó. Si no lo conocéis, si no sois andaluces, pues a lo mejor no lo conocéis, pero os invitaría a conocerlo, que se llama la Peña de Arias Montano. Y ahí es donde este señor se recluyó y es un sitio absolutamente divino. O sea, inteligente, este señor era un montón, porque el sitio donde fue a parar y a estudiar, pues era un sitio maravilloso. Bien, parece que incluso el propio Anderson hizo también bastantes estudios sobre este tema, también sobre fuentes que venían también directamente de la masonería, y bueno, eso explica también por qué tenemos este templo como referencia, pues
puesto que uno de nuestros fundadores, pues bueno, también tuvo fue un estudioso de esta cuestión. Bien, me he saltado lo anterior porque algunas de las diferencias que aparecen entre un templo y otro, pero como os digo, como todo esto es muy especulativo, pues la verdad es que lo podemos dejar. Hay muchas descripciones sobre el templo de Jerusalén. Puede tener, como digo, es interesante, pero quizás como más saber erudito. Y bueno, yo creo que también me parece que es interesante por saber de dónde vienen los elementos simbólicos de nuestra propia tradición. Lógicamente, pues bueno, en la Biblia se hacen varias descripciones, en el libro de los Reyes y en el libro de Crónicas. También Fabio Josefo también tiene alguna descripción sobre este templo, o sea que, y esas son las referencias que se utilizaron después para hacer estas representaciones del templo, ¿no? Bueno, hay pues un espacio exterior que estaba abierto, que era realmente el accesible a la ciudadanía, al pueblo, y después que estaba dentro también de un espacio amurallado, y después el templo en sí mismo que estaba reservado a los sacerdotes. Bien, igual las columnas, que quizás sean un elemento por el que me voy a detener más por todo el valor simbólico que tienen, pues bueno, hay algunos que lo representan como parte del pórtico, otros exentas, y bueno, esto proviene igualmente tanto de una tradición babilónica por una parte y judeo-caldea también, pero básicamente y fenicia, y por otra parte egipcia. Y de esto es lo que hablaré un poquito después. Y bueno, estos son también otro tipo de descripciones del templo, pues bueno, que contenía una nave, hay, bueno, tres zonas definidas, que sería, bueno, el santo, o jecal, que sería la zona intermedia. Hay una zona inicial del pórtico, vestíbulo, y después el debir, que también, bueno, yo creo que todos conocéis, que es la parte del Santo de los Santos, ¿no? El lugar más sagrado del templo, que era donde estaba el Arca de la Alianza. Bueno, aquí en estas representaciones yo creo que se ven suficientemente claros. Perdona, si pongo vuestras caras, ¿me estáis viendo mi pantalla con las caras? ¿Y os estorbo? Pilar, perdonad la pregunta. No, lo puedes poner igual porque te vemos bien. Bueno, vale. Pues sigo intentando pasar rápido por aquí. Hay una descripción bastante profusa de las columnas, sobre todo, porque se hace referencia a Irán, esto también lo voy a ver después, como metalúrgico. Entonces, se hace una referencia más directa a las columnas. Y referencias que no siempre coinciden. Hay algunos elementos que sí coinciden, pero, por ejemplo, las dimensiones no siempre coinciden. Hay una diferencia entre una descripción y otra. Algo que influye bastante también en la masonería, que es descripciones que empiezan, por ejemplo, o se supone que empiezan desde dentro del templo y, por tanto, una columna u otra se ve a la derecha o a la izquierda. Otras interpretan que la descripción está hecha desde el exterior del templo, y claro, si hablas de derecha a izquierda y hay una perspectiva interior y una exterior, pues lógicamente cada una estarían en sitios diferentes. Bueno, todo esto parece anecdótico, pero en el fondo, como es importante para el tema que estamos tratando, que es cómo representamos nosotros en el rito escocés antiguo y aceptado las columnas, fundamentalmente, y la disposición del templo. Bueno, por esto me detengo un poquito aquí y hago esta referencia. Por ejemplo, esto, ¿no? En Crónicas es donde se dice
que erigió unas columnas delante del templo, una al sur. Bueno, esta no, esta está bien porque es una al sur y otra al norte, entonces esta nos da una referencia más clara según los puntos cardinales. Por lo tanto, parece que podría ser más claramente así. De hecho, hay autores que dicen que el templo estaría orientado de occidente a oriente en vez de oriente a occidente. La orientación, lógicamente, es este-oeste, eso está clarísimo, pero claro, ¿dónde estaba el arca de alianza o dónde estaría la puerta del templo? Es lo que podría cambiar según estas diferentes interpretaciones. Bien. De hecho, bueno, este tipo de argumentaciones se utilizaron también para argumentar desde el punto de vista simbólico y masónico dónde debían estar situadas las columnas Akim y Boaz, ¿no? Bien. Borja, la verdad es que recuerdo que comentó este tema de la inversión de las columnas y cómo los diferentes ritos fueron usándolo de una manera u otra y bueno, de hecho, nuestro propio rito, y yo creo que esto, Borja, si no me corriges, lo contaste en la primera conferencia, ¿verdad, Borja? Esto, sí, así es. Exactamente, que precisamente se mantuvo hasta 1809 el criterio de que la letra en la columna J recibían el salario de los aprendices y en la B los compañeros, y después se mantiene en el rito francés y cambia en nuestro rito a la posición actual. Bien, como digo, creo que esto lo he comentado, pues bueno, dependiendo de dónde se mire también, y después hay otra versión que a mí me parece también más plausible quizás, y es la idea de que, y esto también lo comentaste, Borja, la idea de que en las primeras reuniones, bueno, y también por propia tradición masónica, la logia estaba situada en el exterior del templo. Ahí es donde se situaban los constructores y no dentro del templo. Por lo tanto, ahí ya hay una visión desde fuera. Estamos en la logia, como la misma palabra lo dice, en la estructura en la que se sitúan los masones, ¿no? Y no estamos dentro del templo. Y habla también la tradición masónica de estas primeras reuniones en las que se colocaba el cuadro de logia en la pared, ¿no? En una pared por ejemplo, de estos pubs donde se reunían los primeros masones en Londres, y bueno, es posible también que otra versión es que sencillamente, pues bueno, al situar el cuadro de logia ahí, pues ellos se situaban en el exterior y ya está. Bueno, estos son temas que, como digo, como ya se han tratado, me parece que es interesante desde el punto de vista también de la propia historia de la masonería, pero no me voy a detener tampoco demasiado en ello porque creo que Borja dio una explicación muy precisa sobre esta cuestión y cuándo se produce esa inversión de las columnas y de la posición de las columnas. Quizás recordar también que, bueno, ahora voy a hacer una descripción un poquito más detallada de las columnas, como aparece en la Biblia y en las crónicas, porque claro, unas columnas metálicas estarían seguros, estarían huecas, y en alguna de las referencias que se hacen, pues se dice que estaban partidas en 3 partes y que allí se guardaban, cosa a lo mejor un poco extraña, guardaban elementos de la constructivo, ¿no? de la logia o tesoros también. Bueno, vamos a ver qué nos queda quizás de esas representaciones simbólicas y de esa historia común con el templo de Salomón. Bueno, la forma cuadrangular y la relación es 1 a 2. Normalmente en nuestras logias vemos ahí estas representaciones, bueno, que no son exactamente cuadros, que
representan en plano la logia, estos planos de logia, y normalmente en nuestros planos de logia aparece una proporción de 2:1. O sea, una medida de ancho por 2 de largo. Es verdad que esto corresponde, esta relación 1:2 correspondería a la zona santa, al Ejal, ¿no? Lo que hemos explicado antes, que estaría en medio, era donde podían acceder, donde hacían los sacerdotes hacer algunos de los rituales. Y después habría otra tercera parte, que era la que estaba reservada al Santo Santorum, que era, bueno, un cuadro donde estaban estos dos seres alados. Creo que lo hemos visto en alguna de las representaciones anteriores. Sí, están aquí. Este sería el Sancta Sanctorum. Era un espacio, era un cubo, literalmente, porque la parte de arriba estaba cegada. La parte central, no sé si, espero que estéis viendo lo que estoy señalando con el puntero. Esta parte central es una parte que estaba iluminada, porque había una zona sobrelevada donde estaban en la parte de arriba las ventanas, los ventanales. Sin embargo, el Debir y esta zona interior era prácticamente un cubo y estaba completamente cerrado, y el arca guardada por estos dos seres alados. Bueno, en esta representación aparece también en todas las crónicas, pues se llama Mar de Bronce, este gran depósito de agua, que básicamente era para las abluciones. Después había otros depósitos menores también, y un altar para los sacrificios en el exterior. Hay otro altar interior, aquí donde se ve a uno de los sacerdotes, y este altar interior sería también el que podría estar representado en la logia. Bien, voy a continuar por ahí. Bien. El Sancta Sanctorum, que ocupaba el tercio del total del templo, y en los templos modernos es donde se ubica el oriente, ¿no? Y el sitial del venerable maestro. Aunque, como os digo, la proporción a lo mejor, visto así, no correspondería. Después están las 12 columnas, que en algunos de nuestros templos aparecen 5 y 5 más las solsticiales. Bueno, eso dependería si bueno, cómo también nos situamos dentro del templo. Pero este tema también de la representación de los signos del zodiaco y la representación de la bóveda celeste me parece súper interesante, porque también nos da una idea del deseo de representar el cosmos, ¿no? Y la relación entre el ser humano y el cosmos a través del templo, ¿no? Templo, estoy seguro, hay una etimología latina, pero yo creo que hay una griega, que es la del tecno, ¿no? Del tiempo, el tiempo sagrado, ¿no? La idea de que estamos en un espacio, pero también en un tiempo que es sagrado, y se crea no solamente con el espacio que nos rodea, que es el propio templo, y en la conexión de la totalidad con el templo interior a través de ese espacio, y también la idea del tiempo sagrado. Y yo creo que para nosotros los masones es muy interesante, porque precisamente nosotros hacemos todo un ritual para sacralizar el momento, con lo cual hay, por una parte, una conexión que tiene que ver con lo arquitectónico y con lo puramente espacial, que es lo que estamos viendo ahora, pero también es importante saber que el espacio condiciona también la forma en la que nosotros, o sea, la posibilidad de crear a través del ritual ese espacio sagrado interior. Bien, bueno, las 12 columnas estaba explicando que tienen un simbolismo básicamente cosmológico, que a través de se representaba entonces también a través de los signos del zodíaco, pero bueno, según algunos autores, en tiempos de Salomón representaban a las 12 tribus de Israel. Y después las 2 columnas de la entrada, Jaquín y Boaz, que tienen sus nombres propios, pues que estaban adornadas con granada y también con un orbe.
en la tradición judía no. Es también, según la tradición judía, posiblemente una representación de la unión de los reinos de Judá e Israel. Hay otra versión, bueno, hay más versiones. Hay una versión que me parece poética, quizás más interesante, que es la idea de que representa el apoyo de Dios en el camino a través de la huida a Egipto por el desierto, ¿no? Entonces hace referencia, porque claro, en el pasado las columnas, aunque fueran de bronce, la mayoría de los templos, nosotros tenemos una imagen ahora mismo de los templos como o si son de mármol, pues los vemos blancos, y si son de otros materiales, pues habitualmente lo vemos del color del material, porque se ha perdido el color original. Pero en la antigüedad todo se coloreaba. Entonces, muy probablemente estas columnas también, estas columnas podrían estar coloreadas. A lo mejor metálicas menos, pero igualmente podrían estar coloreadas. Algunas de las versiones dicen que estaría en blanco y negro, como las representamos nosotros, y que representaría esa ayuda de Dios, ¿no? Que también tendría relación con el simbolismo y la etimología de Jaquín y Boaz como Dios, la fuerza, uno como la fuerza y el otro como Dios establecerá, ¿no? O sea, el aspecto constructivo y la ayuda de Dios y la fuerza por otra parte. Bien, y bueno, el ara, como os digo, que sería también algo que nos quedaría de esto. Bueno, sigo intentando ir un poquito más rápido por aquí. Y bueno, aquí conoceréis, bueno, son representaciones del templo que están ligadas de alguna manera a esta tradición cosmológica. Y por otra parte, que es importantísima, la masonería se ha alimentado muchísimo de la tradición cabalística. Y hay veces que se representa a la logia también y a las columnas solsticiales como una representación simbólica del árbol de la vida y de estos tres pilares básicos de la tradición sefirótica y del árbol sefirótico y de la tradición judía. Bien. Me voy a centrar un poquito más en esto, que es la idea de que las columnas representan para la masonería también las columnas solsticiales. ¿Y por qué? Bueno, porque básicamente esto es lo que yo creo que nos va a conectar más con esa tradición de los templos solares y de la tradición más ancestral de querer representar a través de la arquitectura o conectar a través de la arquitectura a los seres humanos con la divinidad o con las fuerzas celestes, ¿no? Por no darle una representación muy occidental, ¿no? Nosotros mismos hemos incorporado en nuestros ceremoniales, en el solsticio de invierno, por ejemplo, se dice: y por lo mismo los templos masónicos, símbolos figurados del universo, los solsticios están representados por las dos columnas que se encuentran al occidente, a ambos lados de la puerta de entrada, y que marcan el límite de la marcha aparente del Sol durante los 12 meses del año. Bueno, supongo que todos habéis en algún momento vivido este ceremonial que nos conecta mucho con la tradición tanto agrícola como solar, ¿no? de nuestra tradición, como digo, más ancestral. Bueno, esto es un tema que llegó un poco a seccionarme porque había veces que no me cuadraban demasiado algunas de las referencias, y una de ellas era precisamente el tema del posicionamiento de las columnas B y J en uno u otro rito. Conforme iba investigando, creo que iba descubriendo algunas cuestiones que era totalmente ajeno a ellas,
y que me parecían unas explicaciones quizás más coherentes, no voy a decir ni más razonables, ni más exactas o que tengan que ver más con nuestra tradición masónica, pero sí me parece que podían tener una mayor coherencia en cuanto a la conexión con los antiguos templos solares, por ejemplo, o la tradición que hablaré después, que puede ser anterior, de la cultura megalítica, ¿no? Que también está relacionada con los cultos solares. Bien, vamos a ver, os voy a ver las caras un momento, que hacía tiempo que no las veía. A ver cómo estáis, muy aburridos, o ya estáis muy desconectados, o todavía esto... Vale, muy bien. Pues aquí tenéis una representación, que esto ha sido un poco superpuesto estas líneas, porque bueno, hay mucha discusión siempre sobre por qué andamos así en la logia, por qué hacemos esta circulación y a qué se debe esta circulación. Si nos conectamos con esa tradición de los templos solares, y quizás, bueno, ahora volveré a un poco por qué los templos solares pueden ser realmente el origen de la tradición, pues lo lógico es que nuestra marcha tenga que ver fundamentalmente con la marcha aparente del Sol. Y la marcha aparente del Sol partiendo del solsticio de invierno, o sea, cómo entraría supuestamente a través de una abertura en el oriente, cómo entraría el Sol, cómo se reflejaría en la logia, en principio con estos límites del solsticio, de la columna B como límite del solsticio de invierno y la columna J como límite del solsticio de verano. Entonces, haríamos un recorrido aparente que sería el recorrido que haría el Sol. En la imagen de al lado vendría representado cómo se mueve el Sol y cómo se movería también una sombra aparentemente en el hemisferio norte, ¿no? Que es donde vivimos nosotros y donde proviene nuestra tradición. Y entonces, efectivamente, en el solsticio de invierno, cuando el Sol está en la mayor decadencia, daría una sombra o se reflejaría oblicuamente en la zona donde nosotros, si se representara en el templo, pues donde está la columna B, que para nosotros pues eso representa la Tierra. Ahora veremos toda esa representación. Nosotros entonces hacemos un recorrido que tiene que ver con ese recorrido aparente del Sol hacia ascendente hasta que llega al solsticio de verano y descendente hasta que vuelve a la posición original de solsticio de invierno. Bueno, en este trazado, pues lógicamente nosotros representamos el oriente como la salida del Sol y donde se sitúa el venerable maestro, y bueno, precisamente en medio, representando igualmente el justo medio, el equilibrio. El segundo vigilante en nuestro rito está situado a mediodía. En el ritual, además, hay una conexión perfecta con este segundo vigilante cuando llega el medio, en la apertura de la logia, pues igualmente se ve en las palabras del segundo vigilante, y igualmente en las palabras del primer vigilante a la hora de cerrar la logia y en el sitio donde está situado. Bueno, hay una coherencia también con esta cuestión. Vamos a ver, seguimos. Estos límites tienen una conexión absolutamente directa con la idea de... con el simbolismo y con la mitología de Janos. Literalmente el portero, ¿no? De Janos y Anitur. Janos era el dios de la iniciación, con lo cual es absolutamente lógico que nosotros lo hayamos adoptado, porque además, no sé si lo digo por ahí en las diapositivas, pero Janos era además el dios de los Collegia Fabrorum romanos. Por lo tanto, hay una conexión muy directa
del dios Jano con toda la tradición iniciática y más aún concretamente con la tradición iniciática que nos proviene de nuestros antepasados masones. Bueno, como sabéis seguro, bueno, se representa siempre con dos caras, mirando al pasado y al futuro. También con las llaves que cierran o abren el reino de los cielos. Bueno, es una representación compleja y ahora veremos que más compleja incluso de lo que pudiera parecer, ¿no? Por los antecedentes que tiene Hans. Me enrollo mucho y eso que quería que pasara, esto era lo más rápido. Pues bueno, ya estamos llegando a lo que quería que no fuera tan rápido. De todas formas, como esto se va a quedar plasmado aquí, tampoco me voy a detener en exceso. Solamente deciros que, bueno, todo esto son, después de muchas lecturas y muchas conexiones simbólicas, llegué a la conclusión. Estas son conclusiones a las que pude llegar en ese trabajo con respecto al completar el simbolismo de las columnas solsticiales. Un simbolismo que está unido también, yo decía, bueno, ese blanco y negro que se supone que estaba representado las columnas también de Salomón. Hay otras que también lo representan como negro y rojo, o sea, diferentes representaciones. Pero este blanco y negro tiene su propio simbolismo, ¿no? Y que está relacionado, pues, la columna Boaz está relacionado con la tierra, el negro, el humo, porque se supone, os acordáis bueno, no sé si, no tenéis por qué acordaros de la referencia bíblica al paso por el desierto. Entonces había una columna de humo negra por la mañana, creo, y después una columna blanca por la noche, ¿no? O al revés, ahora mismo, el caso es que, bueno, hay una relación también directa, simbólica, con el blanco y el negro de las columnas de Boaz aquí. Está la idea del invierno, Capricornio como símbolo que domina este momento del año, lo femenino, la oscuridad, lo pasivo. Bueno, todo esto, por supuesto, sin connotación ninguna, nada más que el símbolo de la dualidad. La madre, la luna, la sal, la voluntad, la izquierda, no política, y bueno, y el blanco con la luz, el fuego, lo masculino, el sol, la parte activa, el azufre, verano, cáncer. Bueno, también una representación bastante paralela, y entre las dos, pues lógicamente representan la dualidad. Básicamente, como conclusión os digo, me pareció que era lo más coherente la forma en la que nosotros, dentro del templo, por lo menos si nos consideramos así, y tal como nosotros consideramos las dos columnas, pues parece que sería más coherente con esta forma de entender el simbolismo de las columnas, desde esta idea del simbolismo ancestral, de la dualidad, del invierno y el verano. Todas estas representaciones, referencias alegóricas, me parece que son más coherentes, referidas a Boaz y a Jaquín, tal como están representadas en nuestro rito escocés antiguo y aceptado. Bien, hay cosas curiosas que quizás no haya escuchado antes en las referencias masónicas, y con esto también hago alguna pequeña aportación, ¿no? La idea de que la columna B se podría remontar simbólicamente a la tradición egipcia, que podría ser anterior, y que representaba a la estrella polar del norte, y que también era llamada estrella de Horus, y cambió el nombre por el de Tat, voce sánscrita, en que conjunto significa en fortaleza, y por tanto, bueno, nos remiten a este simbolismo de la columna B como fuerza, ¿no?
Bueno, por otra parte, Jano, pues bueno, como os digo, hay muchas referencias, hago bastante referencia a Jano porque me parece que tiene esa conexión más directa con el mundo iniciático. Y bien, aunque no soy tampoco excesivamente partidario de René Guénon, pues creo que hay algo que como antropólogo sí puedo... Esto, si me lo escuchara mi profesor, probablemente me suspendería, pero creo que en la antropología se han descubierto tantas cosas últimamente que tenemos que estar más abiertos a esas conexiones que parece que cuando yo estudié parecía que no existían porque todavía no habíamos descubierto ciertos eslabones perdidos tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista de los recorridos que ha hecho la humanidad y de las conexiones que había entre unas culturas y otras. Por lo tanto, creo que la antropología, y después si es el caso en el diálogo podemos hablar un poco más de esto, también nos da ciertas pistas sobre que es posible esto que dice René Guénon, que habría una conexión, y Mircea Eliade también, ¿no? Que hablan de una conexión con una corriente ancestral, ¿no? Iniciática y de sabiduría perenne, que le llaman ellos, que tiene que ver con esto, ¿no? Bien. Bueno, hay esta idea de la doble vía que Jano se convierte se cristianiza, ¿no? Hay como sabéis en la historia tenemos un permanente, conforme van dominando unas civilizaciones a otras, hay siempre un fenómeno que se llama el sincretismo, que tiene que ver con la forma en la que la civilización dominante va adquiriendo y modificando algunos de los mitos o partes de la religión o de las creencias anteriores para hacer más digeribles para los dominados la nueva religión o las nuevas ideas que se están imponiendo. En este caso, el cristianismo recoge y duplica, ¿no? en dos personajes de nuestra historia cristiana, que son los dos San Juanes, que además, curiosamente, se sitúan en el solsticio de invierno y en el solsticio de verano para representar o como un fenómeno sincrético del antiguo dios Jano, ¿no? Entonces Jano se divide en los dos San Juanes que representan al mismo tiempo esos dos momentos culminantes, digamos, del año, del recorrido solar, que son el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Y ambos representan esto. Y bueno, eso, de hecho, hay algunas representaciones, fijaros, este círculo con las dos paralelas, que se llaman las paralelas de San Juan, que tiene que ver precisamente con los límites solsticiales. Bien, más cosas. Bien, curiosamente, os digo, esto también vas profundizando y te vas dando cuenta de que hay unas conexiones curiosísimas, ¿no? El dios Jano probablemente tiene un origen todavía anterior, probablemente, bueno, primero que viene de la tradición mesopotámica, pero parece que incluso anterior de la tradición hindú. Aquí veis una representación curiosísima del dios Shiva representado entre columnas. Así que parecería también una representación de un guardián de la columna. Y además, veis curiosamente también con una especie de becerro aquí abajo, que podría ser una representación perfectamente de Baal o de algún dios solar. Igualmente también representa esa idea del camino y de la doble vía en la tradición hindú, ¿no? El Pitrayana y el Devayana. La vía de los dioses ascendentes, y esto nos conecta también con lo que hemos comentado antes del recorrido solar dentro de la logia, y la de los antepasados, que se llama, que es la descendente. Y igualmente también nosotros tenemos, nos llega a nosotros a través de la tradición grecorromana y previamente
la tradición egipcia esta idea de que ese guardián de los conocimientos, de la puerta, del tránsito entre lo sagrado y lo profano, entre el cielo y la tierra, etcétera, la muerte y la vida, ¿no? Pues nos viene a través del dios Tot y en el lenguaje grecorromano de Hermes y Mercurio. Bueno, la Y tiene muchas representaciones simbólicas, curiosamente, y todas también nos llevan al árbol de la vida, bueno, el dragón como animal mitológico, pero el dragón entendido también, el dragón en nuestra... claro, es una tradición bastante común, más común de lo que parece en Eurasia, con esta representación que quizás aquí se ha perdido un poco por cuestiones posteriores, pero es la idea de, como pasa en América, ¿no? La serpiente emplumada, el Quetzalcóatl. No sé si habéis oído hablar de ese mito, que tiene que ver con el ser que se arrastra, que podría ser incluso el ser humano, un ser que está en la tierra, que se arrastra, pero que de pronto pues le surgen alas y es capaz de elevarse por encima de su naturaleza. Esa es la idea que representa tanto el dragón como la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, ¿no? Es una representación del hombre que se eleva por encima de su naturaleza, que es muy masónico también, como seguro que habéis relacionado inmediatamente. Bien, igualmente esta idea de la dualidad, que tiene muchas representaciones. Bueno, en este investigar sobre estos temas, esto es solo no sé si una pura coincidencia, pero bueno, me resultó muy curioso, ¿no? Al comprobar los diferentes simbolismos de la Y. La Y en griega tiene un valor numérico de 400 y, bueno, esta relación entre el Sol y la Luna, y recordáis en la descripción de las columnas del Templo de Salomón aparecen 400 granadas, 200 en cada una de las columnas. Bueno, esto es algo que francamente yo no me había dado cuenta hasta entonces, ¿no? Esto es una casualidad astronómica absolutamente peregrina, ¿no? Que es que los dos astros dominantes en la visión que nosotros tenemos, la visión aparente del Sol y la Luna, pues tienen una dimensión idéntica prácticamente. Por eso, por eso se producen los eclipses solares, porque la Luna puede tapar al Sol absolutamente, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿cómo puede ser esto, ¿no? Y bueno, es tan sencillo como que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol y está 400 veces más cerca de nosotros. Entonces, bueno, es una casualidad astronómica que la verdad es que no me había percatado nunca, no había tomado conciencia de eso hasta que estuve estudiando este tema y bueno, fue una relación que pude hacer que me pareció muy curiosa, al menos, ¿vale? No pretendo, porque de hecho hasta el siglo pasado el siglo XIX, hasta el siglo XX no se pudo saber realmente esta proporción. Los griegos hicieron algunos cálculos, se han hecho cálculos trigonométricos también sobre este tema, pero realmente conocimiento sobre esta proporción no hemos tenido hasta hace apenas, cuando se han mejorado las mediciones astronómicas, y hasta hace apenas 100 años. Bien. Bueno, hay mucha relación también del Diojano con el principio, el alfa de omega, con la idea del logos como el principio, como el creador, como el demiurgo, y bueno, por eso bueno, creo que tiene también una conexión muy directa con la idea del gran arquitecto del universo, que para nosotros es la advocación principal en masonería: libertad, igualdad, fraternidad, a la gloria del gran arquitecto del universo. Bueno, simplemente son representaciones de una que nos da una idea de la gran conexión que hay entre unas tradiciones y otras, y cómo nuestra tradición está conectada con todas estas anteriores. Bueno, esto es un compendio de todas estas cuestiones que os he comentado. No sé si se me habrá
olvidado algunas, pero básicamente, bueno, esto os lo dejaría y ya os digo, es un simple compendio de lo que he comentado anteriormente. Lo que sí, ya para terminar, de verdad, la vía, digamos, más histórica, arqueológica, antropológica, también nos lleva a la propia historia del templo de Salomón y de la advocación de los templos solares, porque esta relación entre Salomón e Hiram de Tiro, no era tan amigable, ¿no? Bueno, era amigable porque no se pelearon, pero no se pelearon porque Hiram le dio unas tierras donde además estaban ubicadas unas tribus que realmente eran muy conflictivas para Israel en ese momento, y entonces se las regaló literalmente al rey Hiram a cambio de constructores y elementos constructivos también para el templo y tal, ¿no? Y financiación para el templo. Bien, anécdota histórica aparte, pero que nos revela siempre que hay algún interés económico oculto al lado cada vez que hay alguna relación política. Pues bueno, ahí está la relación económica que había por detrás de esa amistad entre Hiram y Salomón. Bueno, el caso es que Hiram era básico, Hiram Abib, nuestro Hiram Abib, es decir, nuestro mito fundacional masónico. En la referencia bíblica aparece más como un metalúrgico, alguien que trabajaba en los metales, que un arquitecto, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también porque a mí me parece como referencia simbólica, es interesante porque la metalurgia es posterior, digamos, a la arquitectura, ¿no? Entonces, es muy interesante que esto se haga, que precisamente sea como un avance más en la historia de la humanidad. Y bueno, también el propio rey Hiram de Tiro pues era conocido como constructor, ¿no? El rey de la ciudad. Bien, igual termino porque la idea que os quiero transmitir es que el templo de Salomón, precisamente porque Hiram provenía de Tiro, aunque también estaba emparentado, su madre era un hijo de una viuda israelita, pero él nace en Tiro y es hijo también de un constructor metalúrgico de Tiro, debe tener una tradición familiar por ahí. Pues lo más importante de esta historia es que muy probablemente el templo de Salomón se hace a imagen y semejanza del templo al dios Melkart que habría en Tiro en ese momento. Un templo solar. Melkart significa literalmente ahí lo pongo, el dios de la ciudad. Es una advocación de Baal, es sencillamente una advocación de Baal, que era el dios solar que adoraban los fenicios, que proviene de una tradición también mesopotámica y babilónica, ¿no? Entonces, bueno, la idea es interesante porque probablemente nos conecta con una tradición anterior de los templos solares, que es lo que pretendía demostrar. Y bueno, también como curiosidad, sabéis que el Heraclión, que fue un templo dedicado a Hércules, anteriormente Hércules es la traducción helenística del dios Melkart. Hay toda una mitología muy parecida, que ya no me voy a detener en ella, pero muy, muy curioso. Y entonces, cuando llega la colonización fenicia a la península ibérica, parece que la primera zona que colonizan es la bahía de Cádiz, y el Heraclión, ese primer templo al dios Melkart, estaría situado en esta isla, ¿no? de Eriteia, ¿no? Que estaría situada aproximadamente donde está hoy adiós, ahora se me ha ido. Bueno, muy cerca de Cádiz. Muy cerca de Cádiz. En la isla entre Santipetri. Bueno, de hecho, hace muy poco tiempo anunciaron que lo habían encontrado, pero
por lo visto fue falsa alarma, no estaba bien documentado. Bien, y igual voy ya un poco, yo voy muy rápido. La idea que nos conecta con esta idea de los templos solares es precisamente que hay una conexión con los templos más básicos que realiza la humanidad. Y por una parte, lo que ha pasado, lo que todavía nos perdura desde época histórica o prehistórica, ¿no? De la época megalítica, que es donde se han hecho más investigaciones últimamente, pues son templos o bien directamente templos solares o bien estaban casi siempre relacionados con enterramientos de los grandes hombres. Esto es de hecho, ha habido una investigación bastante reciente sobre unos 3.000 dólmenes en todo el Mediterráneo, y la inmensa mayoría de ellos, no sé si era el 80% o algo más, estaban alineados precisamente en esta orientación este-oeste, abiertos hacia el este, es decir, hacia la salida del sol, y concretamente la cámara funeraria donde estaría enterrado el gran hombre estaría alineada con la abertura para que el sol en el solsticio de invierno fuera hacia la cámara del gran hombre. Esto se repite en la tradición egipcia y probablemente, lo que especulo, podría ser el origen de esta mitología del libro de los muertos, que expresa que este barco de Ra viene a recoger a los muertos y a elevarlos al cielo, ¿no? Pues todo esto pasa también a la mitología grecorromana en la idea del sol invicto, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que precisamente esta idea del sol invicto y y todo lo que he expuesto en el libro de los muertos, pues podría nacer aquí, ¿no? En el mundo megalítico, en estos enterramientos de los grandes hombres, porque igualmente representaría, o sea, se esperaría ese momento en que el sol está más bajo con respecto a nuestra visión, y ese es el instante en el que el sol se para a recoger el alma del muerto y a llevársela con él para el cielo. Bien, bueno, hay algunas representaciones aquí de Egipto, pero bueno, la idea que quiero reforzar es que verdaderamente hay un hilo conductor, ¿no? entre toda la arquitectura sagrada. La propia cueva, no lo he dicho antes, pero por ejemplo en la sabiduría popular hispana y andaluza, al dolmen más grande que tenemos aquí, que es el de Menga, pues se le llama la cueva de Menga, ¿no? Y yo creo que realmente los dólmenes es una forma arquitectónica, porque hay una construcción absoluta humana que representa lo que son realmente los más antiguos templos de la humanidad, que son las cuevas. O sea, ¿os acordáis también? Probablemente habréis escuchado alguna vez esta hipótesis de que, bueno, que yo creo que está más que demostrada ya, que el interior, lo más profundo de la cueva, era lo que se reservaba como espacio sagrado. Por eso ahí se ponían normalmente las primeras pinturas, el arte rupestre, como una representación también del mundo exterior y de la conexión de la acción humana con respecto a la naturaleza, y una naturaleza que representa también la conexión con la tierra y con el todo, ¿no? Porque hay una conexión que eso nos llega también a través del chamanismo, ¿no? Como que ese quinto elemento, ¿no? Aparte de los 4 elementos básicos, pues hay una especie de quinto elemento integrador que sería el gran espíritu, ¿no? Para traducirlo a nuestro lenguaje. Y bueno, la idea esta de que la arquitectura nace como una arquitectura que es sagrada, o sea, y eso, Pilar, te encantará, ¿no? Que esto de que la idea de que la arquitectura es un arte sagrado por naturaleza, y nace especialmente porque no hay realmente, no se puede hablar de arquitectura más allá de verdaderamente las grandes obras en las que el ser humano pone toda su energía
para conectarse con el cosmos. Y bueno, digo aquí que esa puede ser la traducción arquitectónica del axioma hermético, como es arriba es abajo, esa voluntad del ser humano de conectarse con el cosmos a través de representaciones que él hace del cosmos, o la arquitectura que hace para elevarse sobre su propia naturaleza humana. Al principio en forma de estos menires, ¿no?, que es lo más simple que hay, que después se convierten en pilares, en columnas, etcétera, y que siguen representando esa idea de elevación. Y después, bueno, se va sofisticando a lo largo de la historia. Bien, como conclusión, ¿no?, pues que nuestro método es yo lo llamo como un destilado cultural, ¿no?, que realmente es una sofisticación de una tradición iniciática que proviene desde casi el propio origen de la humanidad. Ya sabéis que también la antropología ha descubierto que todos los seres humanos sapiens sapiens, que poblamos la Tierra ahora mismo, provenimos prácticamente provenimos del mismo origen africano, y que a partir de ahí, aunque ha habido otros homínidos anteriores, hay una rama única proveniente de África. La verdad es que esto no lo sabían en aquella época mis profesores, y yo creo que esto explicaría también cómo desde un mismo tronco común hay ciertos elementos de esta cultura iniciática que se irían repitiendo a lo largo de toda la historia de la humanidad, aunque después hayan ido tomando formas diferentes dependiendo de los nichos culturales donde se han ubicado cada una de estas culturas, o también conforme se han ido haciendo más complejas y creando estructuras sociales, económicas, políticas y después arquitectónicas mayores. Bueno, pues lo dejo aquí. No sé si me he pasado demasiado el tiempo. Un poquitito. Y muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a ti, Javier. La verdad es que, en fin, ha sido una conferencia interesantísima. Yo creo que nos has dado muchísimas claves a nivel simbólico con las que vamos a poder trabajar. Sinceramente, hubiera estado escuchándote otra hora más, porque la verdad es que, en fin, lo has hecho muy didáctico, muy ameno, y creo que en cierta forma has respondido pues a muchas preguntas que muchas de nosotros. Pues muchísimas gracias a ti, Javier. La verdad es que, en fin, ha sido una conferencia interesantísima. Yo creo que nos has dado muchísimas claves a nivel simbólico con las que poder trabajar. Sinceramente, hubiera estado escuchándote otra hora más, porque la verdad es que lo has hecho muy rico, muy ameno, y creo que en cierta forma has respondido pues a muchas preguntas que muchas de nosotros nos hemos hecho a lo largo de nuestra andadura masónica, y que por lo menos nos has puesto un poquito en la senda de poder seguir trabajándolas de una forma más fructífera. Así que ahora vamos a pasar la palabra a las columnas telemáticas, si me permitís la expresión, y sabéis que podéis pedir la palabra por el chat, y si tenéis alguna pregunta para realizar a Javier, pues no tenéis más que escribirlo en el chat y iremos dando la palabra pues por orden de petición. Yo, mientras alguien va pidiendo palabra, Javier, y bueno, pues me voy a colar un poco, pero sí que me gustaría hacerte alguna pregunta. Bueno, en toda esta disertación que nos has hecho, bueno, yo he sentido un poco que, de alguna forma, y como muy bien has remarcado al principio, pues el templo masónico en el que nosotros trabajamos hoy en día no es una representación exacta del templo de Salomón. Hay algunos elementos extraídos de la tradición bíblica, de la tradición judío-cristiana. Sin embargo, hay otros elementos que provienen pues más bien del paganismo, ¿no?, de lo que la tradición cristiana después denominó paganismo, y que, sin embargo, pues como tú muy bien has remarcado, son símbolos universales, ¿no?
en esta transmisión de esa filosofía perenne, de esa tradición primordial, que de alguna forma pues, ha llegado hasta nuestros días revestida de múltiples formas, ¿no? A mí me gustaría saber, pues un poquito desde tu punto de vista y desde tu experiencia iniciática también en otras tradiciones y desde tu punto de vista antropológico, ¿qué pesa más hoy en día en la masonería? Si esta tradición judeocristiana con la que de alguna forma se nos ha transmitido a la tradición, o tú crees que dentro del templo masónico y de los símbolos masónicos perviven todavía gran parte de estos conceptos paganos que, por otro lado, pues son universales. Es una excelente pregunta y creo que lo mencioné al principio, no sé si antes de empezar la conferencia. Cuando yo llego a la masonería me parece que me encuentro demasiadas respuestas endogámicas, ¿no? Entonces, creo que en la vocación masónica de intentar entender al ser humano, ¿no?, en su totalidad, creo que faltaban profundizar desde otros ángulos, ¿no?, desde otras referencias históricas, culturales, antropológicas, como os digo, y es lógico que en el siglo XVIII pues no se tratara esta cuestión con esta perspectiva, pero creo que esta también es la médula de lo que es la masonería, el intentar dar una respuesta lo más racional, científica bueno, desde el punto de vista de hasta dónde ha llegado el ser humano con su conocimiento en el momento actual. Yo pienso que nos falta, si esa es para simplificar la respuesta, creo que nos falta esta perspectiva. Creo que nos recreamos mucho en nuestra propia visión de la masonería. Creo que hay muchas autorreferencias. De hecho, cuando investigas por internet hay muchas cosas que se van repitiendo, ¿no? No hay casi nada nuevo, cuando realmente hay mucho nuevo descubierto sobre estas cuestiones, que como tú bien dices, yo lo único que hago es prácticamente apuntarlas, porque creo que habría mucho que estudiar ahí. Muchas gracias. Javier, si puedes dejar de compartir pantalla. Sí, claro. Para que nos veamos un poquito mejor. Sí, perdón. Ahí estamos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar la palabra ahora al querido hermano Jorge Maldonado. Cuando quieras, hermano, tienes la palabra. Abres el micrófono y a tu disposición. Queridos hermanos, muy buenos días. Buenas tardes en España. ¿Cómo están? Adelante, Jorge. Gracias. Bien, primero, querido hermano Javier, agradecer esta ponencia. Yo creo que dentro de los principales pilares que tiene la mayoría, y específicamente los conceptos anteriores aceptados, es, por lo menos en mi oriente, es que nosotros dejamos la docencia masónica un poco de lado a medida que nosotros vamos avanzando en este camino masónico que es bien extenso. Y este tipo de ponencias que nos llevan a retrotraernos un poco y un poco también a reflexionar de todo el simbolismo que nosotros tenemos cuando trabajamos en nuestros templos. Entonces, yo más que hacer una pregunta, era primero agradecer primero a todos ustedes por la invitación que me llegó, porque los sigo también por Twitter y pude participar. No había participado nunca con ustedes. Pero eso, querido hermano, agradecer vuestra ponencia. Yo creo que la docencia no debe terminar, no importando en qué niveles de escalones ya estemos trabajando. Y esto es súper importante. Y nuevamente les comento, muy agradecido por todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido hermano, por tu presencia en la lejanía. Muy bien, pues ahora vamos a dar la palabra a Ana Cristina. Cuando quieras, abres el micrófono, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Creo que somos todos hermanos, ¿no? Creo que sí. Bueno, yo nunca he pensado en una cosa que Javier ha hablado hoy, que son de las 400, el número 400, que
Nunca había pensado en eso. Ha sido la primera vez que he oído y voy a buscar algo más sobre eso, que me dejó algo curiosa sobre eso. Y otra cosa que pedí la palabra porque mandé una mensaje en privada a Javier es que como no soy de Sevilla y hablo de unas ruinas que es la peña de algo que no pude apuntar, que gustaría que me dijese, que me diga lo que debo visitar en Sevilla de esas ruinas de un templo que también me dejó algo curiosa y que quiero conocer y que quiero ir y investigar lo que tiene de masónico y porque me aconseja tanto ir a la peña de algo, no he quedado con el nombre. Y quería decir algo también, me ha encantado todo, ya había oído un poco Javier en otras planchas y me encanta siempre. Es un honor estar hoy aquí y haber oído lo que oí. Y bueno, y decir que muchas de las cosas sí, ya sabía que el templo de Salomón tampoco está probado si ha existido, si no hay muchas dudas sobre eso, todavía los investigadores están buscando la verdad, pero creo que todavía tenemos mucho que estudiar y muchas ruinas que descubrir y todo eso. El muro de las lamentaciones es una parte del templo de Salomón. Hay quien diga que no. Bueno, y yo dejo esa pregunta, ¿será que es? ¿Será que no? ¿Y qué piensa Javier sobre eso, sobre el muro de las lamentaciones, si es el templo de Salomón o si no? Bueno, adiós. Gracias por estar aquí, Ana, y también por tus elogios, que creo que son un poquito exagerados. Verá, no soy ningún experto en el templo. Hemos tenido en nuestra logia precisamente nosotros hacemos una cosa que le llamábamos los viernes culturales y tuvimos a un arqueólogo especialista en este tema y la verdad es que fue súper interesante porque nos dio los últimos datos que había sobre esta cuestión. He estado investigando últimamente por actualizarme un poquito y bueno, parece que se han descubierto algunos restos, no del templo de Salomón, sino porque claro, los arqueólogos, es muy complicado hacer una excavación donde está el propio templo porque es sagrado para las tres culturas. Entonces, Israel no da permiso para esas excavaciones. Entonces, parece que es especialmente complicado ya investigar ahí. Y segundo, lo que sí ha aparecido en la noticia hace pocos días, que se han encontrado, bueno, un anillo que correspondía a un personaje bíblico de la corte de Salomón y en una excavación debería ser un palacio, una cosa adyacente que estaría cerca del templo, y bueno, que nos daría una referencia histórica del personaje. Pero, como os digo, no soy ningún experto en esto y no me atrevo a afirmar que el muro de las lamentaciones sea o no del templo de Salomón. El criterio general es que no, que es el del templo de Herodes, y no de Salomón. Entonces, bueno, pero ya te digo que no me atrevería a decir esto. Por otra parte, se llama la Peña de Arias Montano y ahí no hay ningún resto arqueológico. Solo digo, es un lugar donde hay una iglesita donde estuvo era un personaje, un intelectual del siglo XVI, y él se retiró ahí y escribió parte de esta Biblia Regia, creo que se llamaba, una especie de etimologías, de enciclopedia de su época. Entonces, bueno, es simplemente eso. Ahora, lo que sí te digo, que es interesantísimo, y hemos planteado alguna vez con Antonio Manfredi, que también vive por esa zona del Aljarafe, pues hacer a lo mejor alguna visita, incluso alguna tenida en algunos de los dólmenes que existen por esta zona. Nosotros estamos absolutamente rodeados de dólmenes y la verdad es que, bueno, como os decía, creo que son un precedente de los templos solares muy interesante. Creo que con eso he contestado todo. Gracias. Gracias. Pues antes de pasar la palabra al querido hermano Salvador, que es el siguiente en intervenir,
Dos pequeños avisos. Bueno, como hay bastantes comentarios en el chat, bueno, decir que la conferencia se está grabando y que, por lo tanto, como todas las conferencias que estamos realizando, estará a disposición después en YouTube. Y segundo, como hay bastantes palabras pedidas, pues os pido un poquito de brevedad a todos los que intervenís. Querido hermano Salvador, tienes la palabra. Gracias. ¿Se me oye? Perfecto. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Gracias. Yo quería hacer una pequeña, digamos, aportación y que en nada corrige la excelente plancha de hoy sobre el sentido trascendente de los tres escalones que suben a Oriente. Estaríamos en el terreno llano donde están las contradicciones, la dualidad entre el blanco y el negro. El primer escalón podría representar la parte racional, si se quiere decir la parte de la dialéctica racional que supera las contradicciones. El segundo escalón podría ser, por ejemplo, el nivel mental, que es superior al racional. Y el tercer escalón, de donde se hace bajar la luz que se manifiesta en forma de sabiduría, fuerza y belleza, sería el plano de lo eterno, monádico o divino. Cada uno lo interprete como quiera. Entonces, solo cuando la luz baja desde el tercer nivel, se aparece en forma de sabiduría, fuerza y belleza, y solo entonces se hace la luz en el terreno físico, que es donde nos movemos simbólicamente. Esto es una, visión personal que pongo a disposición de las hermanas y hermanos por si esto pudiese parecerles interesante. Quiero decir que en esos tres escalones, interpretado así, hay un evidente sentido de trascendencia, es decir, de referencia a lo que llamamos el gran arquitecto del universo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido hermano. Muchas gracias, querido hermano Salvador. Pasamos ahora la palabra al querido hermano Antonio Manfredi. Tienes la palabra. Muchas gracias, querido hermano. Saludos a todos. Gracias, Javier. Me sonaba muchísimo la mayor parte de los conceptos porque efectivamente aquello lo trabajamos en el grado de compañero. Y bueno, decirte que el famoso templo finalmente estaba entre Chiclana y San Fernando, en San Petri, pero lo curioso, esto fue en diciembre del año pasado, cuando se anunció el posible descubrimiento, creó una expectación real. Estaba todo el mundo deseando que fuera, ¿no? Desgraciadamente los datos señalaron que no, que se trataba de unas corrientes marinas contrastadas que parecían un edificio, pero realmente resultó curioso la expectación que se llevó, como parecía que era algo así. Bueno, rápidamente, que no hay mucho tiempo. Yo te quería preguntar por las nuevas generaciones, es decir, creo que todos los que te hemos escuchado vivimos culturalmente, tenemos una herencia cultural que nos hace entender con mucha claridad lo que has dicho. Pero me temo que los nuevos que llamen a nuestras puertas no van a tener ese caldo de cultivo cultural que hemos tenido nosotros por muchas razones que no vienen ahora al caso. Por tanto, te pido una reflexión sobre actualización de estos conceptos que puedan interesar y llenar a alguien de 20, 25 años que pueda llamar a nuestra puerta, ojalá que en muchas ocasiones. Gracias. Muchas gracias, querido hermano. Tengo tantos recuerdos maravillosos de nuestra vida masónica común que bueno, que me ha venido lo del periodo de compañeros, fue muy especial. Bueno, excelente pregunta, y tú sabes que nos la hacemos desde casi el principio de entrar, porque somos personas que estamos en el mundo, muy en el mundo, y entonces, y yo además, bueno, por mi vocación pedagógica, de hecho, bueno, yo abandoné como tú sabes perfectamente, y lo he contado al principio, la antropología y la historia, y toda mi vida profesional la he dedicado a la educación, y finalmente me doctoré en educación. Y claro, mi vocación es básicamente una vocación pedagógica, y yo creo que es como masones, o sea, esto conecta muchísimo también con nuestra tradición masónica, porque bueno, yo me creo esto de que somos una escuela de ciudadanía, y como tal debemos tener una especial dedicación e interés por educar, y ya no solamente
verdad que educamos con todo, educamos con el rito, educamos en cada momento que estamos ahí con nuestra propia, yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Con nuestra propia postura, todo es un elemento de aprendizaje y eso es importantísimo. Igual que todo es símbolo, todo nos está mandando una información y estamos aprendiendo absolutamente de todo. Eso por una parte. Cosa que es importantísima. O sea, que ya la logia en sí misma y los rituales, todo esto para mí ya tienen es un elemento educativo importantísimo. Y lo mismo que el propio comportamiento de los masones y masones. Por eso me parece que es absolutamente, como educador, creo que el ejemplo es absolutamente fundamental. O sea, que tenemos que pulirnos porque si no nos pulimos nosotros, mal vamos. Porque somos ejemplos vivientes siempre. De hecho, los que sois padres, yo no lo soy, pero estoy seguro que estaréis completamente de acuerdo conmigo en eso. Bien, a lo que vamos. Yo creo que precisamente lo importante que podemos hacer ahora mismo es ir modernizando nuestro lenguaje. Y yo creo que lo que he hecho hoy también, de alguna manera, es conectar nuestro lenguaje endogámico con un lenguaje más comprensible, al menos por historiadores, antropólogos, y bueno, que pudiera ser también un lenguaje más exterior, pero que indudablemente nos conecta con nuestra propia tradición. O sea, yo creo que alguien que se fascine, como me pasaba a mí, ¿no? Que yo estaba fascinado por el mundo iniciático, por la antropología, por otras culturas, etcétera, llegas a la masonería y a mí me pareció que llegaba a mi casa. Como, todo esto me suena, todo esto conecta absolutamente con mis principios, con mis valores, etcétera. Pero creo que efectivamente tenemos que renovarnos como mínimo en los lenguajes. A lo mejor también en el lenguaje visual. Es cierto que a lo mejor también damos una apariencia de... pero bueno, yo creo que la GLSE, y ahora rompo una lanza por nuestra obediencia, me parece que es también de las que más está innovando en estos aspectos y nos estamos modernizando también la forma de comunicarnos. Pero creo que hay que profundizar un poco más. O sea, creo que no se puede perder este hilo conductor de la tradición y entonces yo lo que creo que es conveniente es hacer esto que sugiero en esta plancha y que por supuesto es un campo abiertísimo, que es ir conectando nuestros conocimientos y tradición y lenguaje, esto que yo he llamado de endogamia masónica, hacia otras corrientes, otros lenguajes, otras ciencias que nos puedan permitir conectar con el mundo exterior, básicamente. Entonces creo que es un camino. No sé si es el único, pero un camino. No sé si... Y vamos a dar ahora la palabra al querido hermano Julio Pizarro. Julio, abre el micrófono, tienes la palabra. Aló, muy buenas tardes, queridos hermanos. Primero, junto con agradecer la invitación, decirles que me parece súper interesante y ojalá se puedan realizar estas actividades más seguido porque nos llenan de luz y vals a nuestras mentes un poco atolondradas en el mundo en que vivimos hoy. También agradecer a mi hermano Jorge Maldonado, que también a través de él pude obtener el link, y eso en primer lugar. En segundo lugar, quisiera hacer una pregunta respecto a la posición del Sol en el Zenit Denning. Quisiera saber si usted tiene alguna interpretación desde su punto de vista respecto a cuál sería el mensaje en este posicionamiento respecto del Aras. Si es que hay alguna relación o hay alguna interpretación interesante desde ese punto de vista, y si es que esto tiene relación con los panteones greco-romanos, porque los panteones greco-romanos tenían en el centro un agujero. Entonces en ese agujero, en el Zenit Denning, el Sol se posicionaba justo en el medio. Y ahí me quizás algo tremendamente interesante. Sí, eso, muchísimas gracias. Perdona, Julio, hay una parte de la pregunta que no la he podido escuchar. Bien. Sí, quisiera saber si es que la relación entre el posicionamiento del Sol en el Zenit Denning con el Aras, y si es que eso tiene alguna relación con los panteones greco-romanos, que tenían un agujero arriba. ¿Con el Aras has dicho? Perdón, no sé si... Sí, o con el Aras. ¿Con el altar o con...? El altar, sí. Vale. Perfecto. Sí. Bueno, sí, de hecho, hay... Precisamente de ese tema me parece que era Mircea Eliade de quien hablaba, de esta
de esta conexión, ¿no? Bueno, yo lo he tratado de otra manera, o sea, es que creo que por supuesto hay una conexión absoluta, o sea, yo especulo con la idea, porque esto tampoco lo he visto escrito por ahí, en mi propia interpretación de cómo desde la época megalítica, por la relación que hay de la posición del Sol con respecto al interior del dolmen donde estaba el enterramiento, y que precisamente el Sol llegara, porque eso pasa también en algunos templos egipcios, ¿no? Los mortuorios fundamentalmente, los que tienen simbología solar. Entonces, que llegue el Sol justo en el solsticio de invierno al final de la construcción, pues obviamente para mí tiene un simbolismo bastante claro, ¿no? Con respecto a la relación entre ese culto solar, relación con el mundo iniciático y también con la idea de la muerte, de la resurrección, del tránsito de la tierra al cielo, de la trascendencia, etcétera, etcétera. O sea, todo esto está conectado. ¿Qué es lo que pasa en los templos ya más sofisticados? Pues que efectivamente este tipo de relación cosmológica, y en este caso más solar, estaba perfectamente estudiado. Y eso seguro que Pilar nos podrá contar muchas más cosas sobre como arquitecto, porque es fascinante toda la relación que hay en la arquitectura ya más de época histórica y de la construcción de catedrales, etcétera, pues ya es muy evidente. Pero creo que quizá lo que a nosotros nos da, a mí por lo menos me ha dado mucha luz, es conectar esto que para nosotros es más conocido con esta referencia que te estoy haciendo, que ya te digo que forma parte de mi propia especulación, de que esto tiene un nacimiento mucho más antiguo, que pertenece casi a los orígenes de la humanidad, cuando la humanidad empieza a construir realmente y hace un dolmen. Y hay un hombre, bueno, normalmente se suele decir hombre, muy especialmente importante, y relacionado ya, imagínate, en época de faraones, eran los hijos del sol. Entonces, es el dios sol, el disco solar, el que te lleva con él al cielo, ¿no? Porque de alguna manera es esa interpretación, ¿no? De que verdaderamente puede ser, llega al punto más bajo en la tierra y te eleva, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo, efectivamente, tiene una relación, siempre hay como una conexión, pero yo creo que ya no, a lo mejor se ha perdido esta referencia inicial que tenía que ver con estos cultos solares y el del libro de los muertos, ¿no? Toda esta simbología más antigua, pero sí se mantiene la idea de esa conexión cosmológica en otras construcciones a lo largo de la historia. No sé si con esto contesto. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Vamos a dar ahora la palabra, casi por alusiones también, a la querida hermana Pilar Giraldez. Pilar, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esta conferencia. Ha estado muy interesante y me ha abierto muchísimas cosas para pensar. Entre las cosas que decías, efectivamente, la arquitectura ha sido siempre sagrada. Ahora no la consideramos así porque es una palabra que está de moda, ha pasado de moda, ya no es una palabra que no utilizamos. Pero si observamos nuestras casas, incluso sigue habiendo en la mayoría de ellas una zona pública y una zona privada, una zona de transición, una zona húmeda y una zona seca. Seguimos manteniendo todas estas tradiciones que son ancestrales, las seguimos manteniendo en nuestras viviendas, aunque no seamos conscientes. Por otro lado, me parece, bueno, habría que estudiar muchísimo. Efectivamente, los dólmenes, los menhires y demás, los consideramos las primeras construcciones, pero porque son lo que se conserva, porque es lo que se mantiene, porque esta gente que tenía los medios que tenía y que en muchos casos ni siquiera eran del todo sedentarios, implicaban una gran cantidad de esfuerzos para hacer estas construcciones que perduraran. Sus propias viviendas no eran tan valiosas, ni tan complicadas, ni tan difíciles de construir. Había un esfuerzo comunitario, además, por construirlas. Era una vida mucho más comunitaria en general, pero las viviendas privadas eran de materiales perennes, no eran de materiales que perduraran en el tiempo. Y esto nos da una idea de la trascendencia que tenía para ellos el paso de la vida y de la muerte, la importancia que tenía para ellos
el nacimiento del Sol y la muerte del Sol, que también estaba relacionada con la vida y la muerte de los seres humanos. Es un tema muy complejo porque no tenemos fuentes, más allá de los materiales que de vez en cuando encontramos, pero del que sí podemos inferir muchas cosas. A mí me parece normal, bueno, normal entre comillas, que da para mucho estudio, que Irán fuera dedicado a la metalurgia y no a la piedra, porque es el desarrollo de la metalurgia cuando la arquitectura puede complicarse y da origen a construcciones mucho más complejas, mucho más grandes, mucho más rápidas, aparte de las herramientas para la vida cotidiana que revolucionó la vida cotidiana. Entonces, quien domina los metales tiene que ser considerado una persona muy importante en la comunidad. Más o menos todos controlaban la piedra, pero los metales no. Entonces, es un personaje que también ahora ha caído en desuso, pero es un personaje importantísimo en la civilización, quien controla los metales y quien sabe manejarlos para transformar otros materiales. Son temas que dan para mucho estudio y que yo creo, relacionándolo con lo que decía el hermano Manfredi, las nuevas generaciones tienen un déficit en este sentido de cultura general. Ya no digo en cultura católica, en cultura local, en cultura general, que de alguna manera yo creo que la masonería tiene que hacer esfuerzos por ayudarles en este sentido, como mínimo despertarles la curiosidad. Si conseguimos despertarles la curiosidad, ya hemos ganado mucho. Y luego ya habrá que hacer un curso preparatorio para entrar en masonería, porque necesitas una cantidad de cultura general que no es tan fácil encontrarla. Luego ya puedes estudiar mucho más, pero hace falta una cultura general, por ejemplo, en el tema de la Biblia, que no es habitual ahora mismo. En este sentido, ya llegando a la pregunta, porque me estoy alargando mucho, yo quería preguntarte, hacemos muchos estudios y basamos muchos de nuestras comparaciones y análisis en las referencias bíblicas, pero yo me he encontrado con colegas, algunos de ellos sacerdotes, que me han dicho que tenga cuidado en este sentido, porque las traducciones de la Biblia varían muchísimo y han variado muchísimo. No sé hasta qué punto tú te has encontrado con este tipo de dificultades o lo has sabido resolver de alguna manera, o si ves mejor irse o comparar la Torá que la Biblia, ¿cómo lo gestionas? Bueno, eso también es una buena pregunta y que me causó, muchas gracias, Pilar, por tus aportaciones, que a mí me causó, bueno, otros dos grandes dilemas. Es decir, bueno, yo es que por aquí no puedo, porque yo no soy un experto en esto ni lo voy a hacer en la vida. Por lo tanto, claro, yo cojo otro derrotero, como me has visto, más que puedo entender mejor, que es el de la arqueología, la historia, la antropología, etcétera. Intento vincular nuestra tradición a partir de ahí, no a partir de las referencias bíblicas, que encima es como, bueno, yo creo que es un error. O sea, verás, yo creo que es interesante de forma erudita conocer esto. Ayer mismo a una hermana se lo decía, que está haciendo unas planchas maravillosas, muy novedosas, una hermana joven, filósofa, pero le decía, oye, sería interesantísimo que todo esto que estás usando de referencias filosóficas, míticas y no sé cuánto, lo conectaras en algo con la tradición masónica, aunque sea nada más que por divertimento, pero creo que es muy importante porque, claro, hay que saber de dónde, porque, claro, manejamos una simbología que hay que saber de dónde viene, para criticarla, pero hay que saber de dónde viene. Y para ampliarla, para mejorarla, pero yo creo que no hay contradicción. O sea, a mí me parece que venimos de donde venimos, tenemos que ser conscientes que venimos de ahí, que hay una tradición judeocristiana que es lo lógico. O sea, es que no porque no había otra prácticamente en Europa en ese momento, que tampoco se sabía. Bueno, hay muchos estudios eruditos en aquella época de historia, pero no había prácticamente casi nada hecho de arqueología y mucho menos de antropología. No había estudios comparativos, por ejemplo, de saber qué relación hay entre la parte iniciática de cómo entendemos la muerte y cómo se hacía la arquitectura en relación con la muerte en etapa prehistórica. Eso no se sabía absolutamente nada. Entonces, claro, es normal que nos tengamos, o sea, por eso te digo, yo no, es que ni me meto ahí. O sea, porque ¿para qué me voy a meter a discutir si el codo era 12 centímetros, 18 o 23, la referencia de las crónicas porque dice izquierda o derecha o está mirando hacia acá o hacia allá? Es que eso, la verdad es que creo que es poco enriquecedor. O sea,
dedicar mucho esfuerzo a ese tipo de cuestiones muy eruditas que encima no te llevan, yo creo, a nada, pues bueno, nada más que eso, a ser un gran erudito masónico, pero yo creo que a desconectarte de otra realidad, de la ciencia. Y por eso me parece, y como casi, yo creo que todos somos masones, por eso creo que es tan importante la etapa de compañero. Nos hace una referencia directa al conocimiento científico. Y creo que nos anima a conocer a partir de la ciencia. A mí se me ocurrió que en la simbología de los 5 viajes tiene mucho que ver con la evolución del ser humano y la evolución del conocimiento humano, que va desde lo puramente físico, ¿no? Desde los sentidos hasta lo más espiritual. Es como yo hacía una referencia del materialismo histórico, ¿no? Que fue la metodología científica con la que yo trabajaba cuando era antropólogo y tuve 2 años de colaborador en el departamento de antropología, y ese era nuestro referente, Marvin Harris, el ecologismo cultural, el materialismo cultural, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso para mí tiene un paralelismo, es impresionante, ¿no? O sea, ir desde los sentidos hasta el descubrimiento del medio ambiente, después la arquitectura como una forma de entender la evolución del ser humano, y el trivium, el quadrivium también, como una forma también de animarte a manejar todos los conocimientos humanos, y finalmente, bueno, la idea de la libertad, del trabajo, o sea, todo lo que representa el último viaje, ¿no? Pero como una liberación también, yo he representado el último viaje también como una liberación de todos los conocimientos también previos, como hay, incluso después de conocerlo todo, también hay un algo más, ¿no? Y ya nos liberamos de nuestras herramientas, de todas las herramientas que nos han ido acompañando, y todo ese conocimiento que hemos ido adquiriendo para finalmente estar en esa etapa ya de maestro, ¿no? Con lo que supone, con todas las armas y todo el conocimiento ya cargado, que es lo que nos permite elevarnos a la maestría. Pues muchas gracias, Javier, por todas tus respuestas. Tenemos más comentarios en el chat que los podéis leer, ya no son peticiones de palabra, pero bueno, por ejemplo, Maite de Yo del Maresma nos dice que sería interesante, o sería de agradecer, que el hermano Javier enviara a las logias a través de la GLS la documentación de esta conferencia. Bueno, yo creo que también desde la logia Heredón podemos dar un correo electrónico si alguien la quiere solicitar. Yo lo voy a poner aquí en el chat, que es el correo de la logia. Si alguien quiere pedirlo, pues que nos lo pida y le haremos llegar pues el PowerPoint, me imagino que podremos, Javier, Sí, claro. Yo puedo dar el PowerPoint. Mira, me ha pasado un accidente que no tenemos la última versión, pero verás, como todo está prácticamente en esa reconstrucción, no en la plancha, ha sido un poquito una plancha aumentada, de realidad aumentada, porque está con figuras y con fotos y con de esto, pues bueno, yo creo que a lo mejor con que mande eso, que es menos pesado también que el PowerPoint, pues quizás sea suficiente, porque ahí prácticamente están todas las ideas apuntadas. Y como os digo, es un apunte de ideas, porque verdaderamente aquí hay para, bueno, imaginaros, para explayarse. O sea, creo que se abren caminos aquí de investigación muy interesantes y bueno, que estoy seguro que más de un hermano podrá aprovechar. Muchas gracias. Recordar a todo el mundo que esta conferencia estará a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de la GLSE. Estamos colgando ahí todas las conferencias y, por lo tanto, bueno, pues estoy seguro que muchos querremos volver a verla y volver a disfrutarla, porque realmente, Javier, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Hemos disfrutado muchísimo de estos apuntes, como tú bien dices, pero que nos han abierto muchísimas puertas de conocimiento sobre la tradición masónica ligada a esas otras tradiciones y a ese otro devenir de la tradición primordial o de la filosofía perenne, como tú bien has apuntado. Nada más, agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí. Han sido casi 2 horas de excelente intercambio de ideas y de
y de compartir todos estos conocimientos. Tengo que decir, Javier, que para mí ha sido un gran descubrimiento. Me parece que desde Edom, si es posible, pues te encargaremos alguna conferencia más porque creo que merece la pena. Y, en fin, agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a ti, Borja y Pilar, a la obediencia y a la estudio. Pilar tiene ya, creo, esa plancha aumentada. Así que ya la tenéis, ya la podéis repartir, está a disposición de todos los hermanos, por supuesto. Muchas gracias y hasta pronto. Os recuerdo que dentro de 15 días tendremos otra conferencia, que creo que va a ser la última. Y bueno, pues animaros a todos a que estéis también allí presentes. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.